¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Verdad? Porque nadie quiere vivir su vida, una vida, y pensar que está agradando a Dios, que está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y llega un momento en que nos damos cuenta que hemos desperdiciado todo el tiempo, que lo que hemos hecho no es lo que Dios quería en nuestra vida, ¿no? Y que todo eso a lo cual hemos estado trabajando, ¿verdad? No es lo que Dios espera de nosotros. Y eso es algo que suele ocurrir muchas veces, ¿no? Por eso es importante saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saberlo? Pues el profeta Miqueas, en el capítulo 6 y en el versículo 8, nos lo dice. Miqueas, capítulo 6 y versículo 8. Este profeta, llamado profeta menor, y no porque no tuviera la importancia que podían tener otros, sino porque su libro era más pequeño que los de otros profetas, como Isaías, como Ezequiel, ¿verdad? Por eso le llaman los profetas menores. Dice en la palabra, en el capítulo 6 y versículo 8, dice, yo lo voy a leer en otra versión que tengan ustedes, porque a lo mejor tienen la Reina Valera, pero se lo voy a en otra versión, si me lo permiten. Dice, Él, Dios, te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno y lo que espera de ti el Señor. ¡Aleluya! Dice, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Repito, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? El profeta Miqueas comparte lo que Dios espera de nosotros en un versículo que resume el corazón de la vida cristiana, ¿verdad? Y es un versículo con tanta influencia, ¿verdad?, que está escrito en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en Washington, ¿no? No he ido nunca allí, lo he estado viendo por internet, pero virtualmente se puede ver, y cuando entras en ese edificio tan emblemático para los Estados Unidos como es su biblioteca, pues subes así y ves una placa que hay a lo alto con este versículo, ¿verdad? El hecho de poner este versículo allí demuestra la importancia que vieron esa gente en este versículo, ¿verdad?, como algo fundamental para una sociedad que se hace llamar cristiana. Por eso es algo importante. Pero bueno, para entender este versículo un poco más profundamente, necesitamos pasar un momento por el contexto de este libro, ¿verdad? Mira, Miqueas era un profeta, como hemos dicho, era un profeta de los llamados menores, ¿no?, del Antiguo Testamento, que escribió al pueblo de Dios, y nada menos que para ser reprendido por ser aparentemente muy religiosos por fuera, pero muy corruptos por dentro. Miqueas escribió al pueblo de Dios como un pueblo idólatra, que robaba las propiedades y las herencias de los pobres, un pueblo violento, un pueblo de mentiras que solo buscaba su propio interés. Así era este pueblo al cual escribió Miqueas, ¿verdad? Y en los dos versículos anteriores a este versículo 8, Dios describió la religión vacía, ¿verdad?, de estas personas. Ellos sabían que habían pecado, ellos sabían que no andaban en la voluntad de Dios, ¿verdad?, que habían pecado contra Dios,
Y estos le plantean prácticamente a Dios un negocio. Les dice, vale, yo sé que soy culpable, pero ¿cuánto cuesta limpiarme de mis pecados? Eso es lo que le plantean este pueblo, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Yo sé que he pecado, sé que no ando en la voluntad de Dios, pero ¿cuánto cuesta limpiarme de mis pecados? Mirad, leemos los versículos 6 y 7. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? ¿Sabes? Les estaban haciendo a Dios una transacción, un intercambio, un negocio quieren hacer con Dios, ¿verdad? Le estaban diciendo, Señor, yo oro todos los días si me das un buen trabajo. O Señor, voy todos los días, todos los domingos a la iglesia si me sanas. O Dios, te ofrezco holocaustos, te ofrezco sacrificios y tú me concedes el perdón. O Señor, te ofrendo todos los domingos si me das un novio o una novia, ¿verdad? Yo te doy y tú me das. Eso es lo que le estaban ofreciendo a Dios, esta gente. Querían hacer una transacción con él, querían hacer un negocio, ¿no? Tales personas parecen ser muy religiosas, ¿verdad? Pero en realidad dejan mucho que desear. Mirad, Dios no se agrada de montones de animales muertos, ni de sacrificios, ni de holocaustos, ni nada parecido, ¿verdad? Dios quiere corazones que valoren lo que Él valora y que sean piadosos de una manera correcta. Eso es lo que quiere Dios. Y en el versículo 8 vemos 3 cosas que Dios quiere de nosotros en vez de una religión muerta, de una religión que no vale para nada, ¿verdad? Y mirad, antes de meternos en estas 3 cosas, quiero recalcar que practicar estas 3 cosas no nos aseguran la salvación. Recuerdan la última vez, hablábamos de esas doctrinas no esenciales y otras esenciales. Esto no nos van a asegurar la salvación, pero sí que estas prácticas, ¿no?, van a definir la persona, la clase de cristianos que somos. Estas tres prácticas, estas 3 cosas, no nos van a dar la salvación, pero sí van a definir a cada uno la clase de cristianos que somos. Entonces, vamos con la primera. ¿Estamos listos? Pues vamos con ella. Practicar la justicia. Practicar la justicia. La justicia es lo que es justo. Definición sencilla, clara, ¿verdad? Es vivir una vida de integridad, tratar a los demás de la manera que Dios quiere, es no pedir sobornos, no favorecer a nadie, no oprimir a los pobres, ¿no? O vivir solo para uno mismo, ser unos egoístas. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y luego ya veremos a ver, ¿no? Eso es lo que es la justicia, ¿no? Y claro, el profeta, cuando se refiere a los habitantes de Judá y de Israel, les habla de esto primero, de la justicia, porque ellos no estaban siendo justos, ¿no? Para tener una visión más clara de esto, de cómo era este pueblo, vean lo que hacían Israel y Judá. Son varios versículos, pero yo les voy a dar la referencia. Y ustedes, para no hacerlo muy pesado, si toman nota lo pueden ver, ¿verdad? Fijaros, primero, condicionaban heredades y casas y las robaban. En el versículo 2, capítulo 2 y versículo 2. Dice, codician las heredades y las roban, y casas, y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Oprimían al pobre y lo despojaban de sus bienes,
capítulo 2, versículo 4. Dice, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. A las mujeres echaban de sus casas y a los niños les fue quitada la alabanza. Capítulo 2, versículo 9. Dice, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Capítulo 3, versículo 2. Dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Esto, cuando leí ese versículo, me recordaba una cosa, bueno, que nos contaban el otro día, un testimonio. Despreciaban la justicia y la distorsionaban, ¿verdad? El capítulo 3 y el versículo 9 dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Y luego en el versículo 11 dice que los jueces tomaban cohecho y pervertían el derecho. Dice, sus jefes juzgan por cohecho. Luego los sacerdotes enseñaban por dinero y usaban sus posiciones religiosas para sus beneficios. Sigue en el mismo versículo 11, dice, y sus sacerdotes enseñaban por precio. Y luego termina diciendo que los profetas hacían errar al pueblo. Dice, y sus profetas adivinaban por dinero y se apoyan en Jehová, ¿no? Fijaros, así era este pueblo de Israel y de Judá, Por eso el Señor está hablando de justicia, porque esta gente no estaban practicando la justicia, estaban robando, estaban sobornando, estaban haciendo de todo, ¿verdad? Y por supuesto, había algo más, ¿verdad? En el capítulo 6 del mismo libro y en el versículo 11, dice, daré por inocente al que tiene balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas. ¿Sabéis lo que estaban haciendo? Tenían balanzas de esas de pesar falsas y bolsas de pesas engañosas. Las grandes las usaban para comprar y las pequeñas para vender. Y esto era una práctica muy usual entre los judíos. Tener balanzas falsas y pesas igualmente falsas. Era algo muy normal. En el libro de Amós, también de un profeta menor también, en el capítulo 8 y versículo 5 dice, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Dice, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Así era este pueblo, hermanos. Así funcionaba esta gente, de esa manera, engañando, ¿sabes? Falseando, quitando, robando, engañando. Esta era la justicia que practicaba Israel y Judá en esta época, ¿verdad? A la luz de todo esto, deberíamos preguntarnos en esta mañana, cada uno de nosotros, ¿nuestras obras son justas? Hoy Dios quiere hacer justicia, nos pide hacer justicia, ¿verdad? Practicar la justicia significa amar el bien y odiar el mal, de manera que eso que estamos haciendo influya en nuestros pensamientos y nuestras acciones a los demás. Practicar la justicia también significa hacer lo bueno aun cuanto te cueste, ¿verdad? Y te puede costar dinero, y no me refiero a las ofrendas ni nada parecido de eso, Es cuando practicas la justicia te puede costar dinero, porque hay veces que ayudas a un hermano o tienes que desplazarte a cualquier sitio y tienes unos gastos, ¿verdad? O sea, te puede costar dinero o tiempo. Y el tiempo dicen que es oro, ¿verdad? O el estar separado de tu familia, ¿verdad? O dejar tus obligaciones en un segundo término.
Eso significa hacer lo bueno aunque te cueste. Eso es practicar la justicia. Pero también servir a los demás aun cuando no recibas nada a cambio. Eso es practicar la justicia. Ayudar a los demás aun cuando no recibas nada a cambio, ¿verdad? Defender el derecho de los pobres y oprimidos. Eso es practicar la justicia. Vivir en integridad y santidad. Eso es practicar la justicia. Y no callarnos cuando haya una injusticia. No callarnos cuando hay una injusticia, sino sacarla a la luz. Eso es practicar la justicia. Hermanos, Dios nos llama a practicar la justicia en cada área de nuestra vida pública y privada. Dios quiere que reflejemos su carácter justo y quiere que bendigamos a otras personas practicando la justicia. Y lo hacemos, Mirad, un buen ejemplo lo vemos en la vida de Abraham. Todos recordáis a Abraham y sabéis de Abraham. Dice en Génesis 15 y versículo 6, dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿no? Mirad, este versículo indica que la fe de Abraham en Dios le fue contado por justicia, ¿no? A lo largo de su vida, Abraham demostró su fe en Dios a través de sus acciones, ¿verdad? Como cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia al mandato de Dios. Lo recordamos, ¿verdad? Pero también la justicia de Abraham también se demostró en su hospitalidad hacia los extraños. En Génesis 18 leemos cómo Abraham nos recibió a 3 visitantes en su casa y les brindó comida, bebida y un lugar para descansar. Y luego resulta que esas personas, aunque ahí no dicen que eran ángeles, eran alguien enviado por Dios para anunciar que su esposa iba a ser mamá. Pero él, sin saberlo, los dio comida, los dio hospedaje, los dio bebida y un lugar para descansar. Eso es hacer la justicia de Dios. Por eso esta mañana, cuando oía el testimonio de la hermana, los pastores Juanjo y Pilar, ¿qué hicieron en ese día? Practicar la justicia de Dios. Simplemente, practicar la justicia de Dios. Mirad, este acto de hospitalidad fue un reflejo de la rectitud de Abraham, ¿verdad? De que era una persona que creía en Dios. Porque tú no puedes hacer un acto de justicia si tu fe no está puesta en Dios. Al revés. Si le puedes machacar, le machacas, ¿no? Pero si tu fe está puesta en Cristo Jesús, no hay problema. Tú vas a hacer esa obra de justicia, ¿verdad? Mirad, este ejemplo nos muestra que la justicia no se trata de buscar la perfección, nuestra perfección, o de seguir unas reglas, ¿no? Como cristianos, no. Sino de vivir en obediencia a la voluntad de Dios y confiar en su gracia. Eso es la justicia de Dios. ¿Practicamos la justicia de Dios, hermanos? Pregúntense, ¿lo hacemos correctamente? ¿Estamos haciendo lo bueno aunque nos cueste dinero, tiempo, dejar nuestras ocupaciones en un segundo lugar? ¿Estamos sirviendo al prójimo aunque sepamos que no nos vamos a recibir nada? ¿Defendemos los derechos de los más necesitados, de los pobres o de los oprimidos? ¿Vivimos en integridad y santidad? ¿Sacamos a la luz cuando veamos o sepamos de una injusticia? Todo eso es vivir, es hacer la justicia de Dios. Así que pregúntense si estamos haciendo la justicia de Dios. Es importante practicar esta justicia, es importante saber hacer todas estas cosas. Y vuelvo a decir, para cambiar de punto, se pueden hacer solamente por la fe
y obediencia a Cristo Jesús. Porque si no somos cristianos, si no tenemos fe en Cristo Jesús, si no somos obedientes a su palabra, eso se nos hace muy difícil, muy complicado. Por eso está el mundo como está. Porque no conocen a Dios y no practican la justicia. Practican su justicia, la que ellos piensan que es la mejor. Entonces eso es practicar la justicia. Entonces vamos a la segunda cosa. Dice que hay que amar la misericordia. Fijaros, es interesante esto de amar la misericordia, porque no dice que debemos practicar la misericordia. Dice, hay que amar la misericordia. Practicar la misericordia simplemente es un hecho, ¿verdad? Pero amar la misericordia es algo totalmente diferente. Es algo que sale del corazón de la persona. Sale de lo más profundo de nuestro ser. Practicar la misericordia. Mira, la misericordia es compasión. Es el deseo de actuar para evitar el sufrimiento de otras personas. Y es mostrada a alguien que no la merece. Porque qué fácil es ayudar a nuestros hermanos, a ese que se sienta a nuestro lado, a ese que siempre le abrazamos, pero qué complicado es, ¿no? Al que no nos cae tan bien. La misericordia es compasión, ¿verdad? Es el deseo de actuar y evitar el sufrimiento de otro, sea quien sea. Misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás y ofrecerle nuestra ayuda. Mira, la misericordia puede manifestarse de dos formas, por medios materiales, como dar albergue, dar de comer, dar de beber, al que no tiene, vestido, ropa, ¿verdad? Y también por medios espirituales, por ejemplo, enseñar, dar buenos consejos, consolar al que está triste, acompañar al que está solo, animar, ¿verdad? Y orar a Dios por todas las necesidades de nuestro prójimo. Eso es misericordia. Mira, hay un versículo que a mí la verdad es de los que más me gusta, por decirlo de alguna forma. Viene en Lucas 6, versículos 35 al 36. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ser pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mirad, quiero contaros una historia del pueblo de Israel. Dice que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Todo eso lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué les pasó? Que en vez de estar agradecidos a Dios, empezaron a murmurar. ¿Recordáis el martes con las murmuraciones, no? Las consecuencias de murmurar. Pues el pueblo de Israel le pasó eso. Estaban pasándolo mal en Egipto y Dios los sacó de Egipto. ¿Y qué pasó? En vez de ser un pueblo agradecido a Dios, dice que empezaron a murmurar a Dios, diciendo, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué ingratos, qué desagradecidos, ¿no? No confiaban en Dios. No los había sacado Dios, viendo milagros, y todavía estaban con esa ingratitud, ¿verdad? Dios los sacó de la esclavitud, los liberó de las garras de Egipto, del faraón, y ahora estaban llorando por un trozo de pan, ¿sabes? Pero en vez, el Señor, en vez de dejarles por desagradecidos, decirle, ay, os quedáis, desagradecidos, llorones. Dice que el Señor eligió
bendecirlos, ¿verdad? No lo merecían, pero el Señor los bendijo. En Éxodo 16:12 dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Dice, le decía a Moisés, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Eso es la misericordia de Dios. No la merecía, pero tenía necesidad. Y Dios mostró su misericordia con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Que Dios escogió ser misericordioso con su pueblo. Él los amó a pesar de su rebelión y falta de gratitud, ¿verdad? Y Él respondió a sus quejas, ¿cómo? Con carne, con comida, con agua, con protección y con provisión. Pese a la falta de fe de esta gente, Dios fue misericordioso con ellos, ¿verdad? Hoy en día hay mucha religiosidad carente de misericordia. Hoy en día, en muchos sitios, ¿verdad? Hay un ejemplo en Santiago, yo se lo leo, capítulo 2, versículo 15 y 16, este tema ya lo hemos dado los martes, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, ¿qué le decimos? Vete, ya hablaré por ti. Y si tiene hambre y sed, voy a orar 2 días por ti, vete. ¿No? ¿Eso qué es? Eso es una religiosidad carente de misericordia. Misericordia. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Como personas que confiamos en Dios. Quizás ese hermano o esa persona que viene no lo merece. Quizás sabemos que nos va a engañar. Quizás sabemos que le vamos a dar una bolsa de comida y ya no va a venir más. Pero nosotros tenemos que practicar la misericordia. Porque hemos dicho que aunque no nos devuelva nada, ¿sabes? ¿O qué le decimos? Vete, vamos a orar por ti, ¿no? Está bien que oremos por él, pero tendremos que suplir esa necesidad, dándole de lo que tengamos. Y eso se llama misericordia, misericordia. Eso fue lo que el Señor Jesús reprochó a unos fariseos, cuando estos censuraron a los discípulos por cortar y comer espigas en el día de reposo. En Mateo 12:7 les dice, y si supiera qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Les reprochaban que estaban comiendo espigas en el día de reposo. ¿Sabéis una cosa? El amor de Dios, por la misericordia, permite que las personas hambrientas arranquen espigas en el día de reposo. Eso es la misericordia de Dios, ¿verdad? Eso es más grande y es más importante que el deseo de Dios por cualquier sacrificio. Guardar el Shabbat, que es lo que esta gente le reprochaba, porque era el Shabbat, ¿no? Y le reprochaban eso, que el Shabbat tenían que guardar el reposo. Y el Señor vio que había más necesidad, que había hambre, y le dijo, la misericordia está por encima de cualquier sacrificio, ¿verdad? En otra ocasión, cuando escribas y fariseos reprobaron que el maestro comiera con publicanos y pecadores, le decía, dice que estaba sentado en la mesa, y dice aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dice que cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ir pues a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este versículo tiene una enseñanza, es impresionante, hermanos, es impresionante. Primero Jesús les dice a esta gente, les pone un ejemplo, les hace un símil, que es algo similar, una cosa que sea igual. Les dice, ¿dónde van a estar los médicos? ¿Dónde están los médicos? Donde hay enfermos, en los hospitales. No están en una obra, ni están repartiendo fruta.
Un médico, ¿dónde está? Donde hay enfermos. ¿Y dónde estaba Jesús? Donde había pecadores, donde había necesidad. No estaba allí para participar en juelga, en comilonas, ni en baile. No, estaba allí porque había necesidad. Estaba allí a predicarles el Evangelio. Por eso al final dice, yo he venido a llamar ¿a quién? Dice, a pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces esta gente le reprochaba a Jesús que comía con los pecadores, claro. ¿Dónde vamos nosotros a predicar el Evangelio? ¿A otra iglesia? No, vamos a la calle, a las esquinas, a las plazas de los barrios, ¿a qué? A predicar arrepentimiento a los pecadores. Entonces, ahora, el ejemplo supremo, el supremo ejemplo, lo tenemos como siempre en Jesús. En Jesús. Dice Romanos 5:8, un versículo que yo repito mucho, pero es que es algo que ocurrió en mi vida. Dice, mas Dios muestra su amor por nosotros, que aun siendo pecadores, ¿qué hizo Jesús? Murió por todos nosotros, sin merecerlo. Hermanos, eso es misericordia. Y no cualquier misericordia, Y no cualquier misericordia. Cuando peor estábamos, cuando más perdidos estábamos, sin merecerlo, dice que Dios dio su vida por ti, por ti, por ti y por mí. Si nosotros esta mañana repitiéramos la pregunta, estén atentos a esto, que se hacían los habitantes de Israel y Judá cuando querían hacer esa transacción con Dios, y nos preguntáramos ahora, ¿cuánto cuesta limpiarme de mis pecados? La respuesta sería, la sangre de Cristo. Ese fue el precio. Ese fue el precio que pagamos, no nosotros, sino Jesús con su muerte. La sangre de Cristo fue suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados, hermanos. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien practicaba la misericordia cada segundo de su vida, dio su vida voluntariamente para salvar a pecadores como yo, como tú o como otros cualquiera, ¿verdad? Y este mismo libro de Miqueas, hermanos, muestra la gran misericordia de Dios. Capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas, el último capítulo, 7, 18 y 19. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No sé si alguno de ustedes han viajado, han montado en barco. Yo sí he trabajado en un barco, y en una de esas travesías que hacía en ese barco, pues estaba asomado a la borda, y ¿qué me pasó? Que se me cayeron las gafas. Y allí se olvidaron las gafas ya. Ya no aparecieron para nada. Pues así pasa con nuestros pecados, hermanos. Dios los arroja al mar y ahí ya no aparecen. Por mucho que lo quiera buscar, no aparecen ya. Él perdona todos esos pecados y ya no vuelven a aparecer en tu vida. Así que, hermanos, esto es la misericordia de Dios. Que sin merecerlos, Él dio su vida por todos nosotros. ¿A quién en tu vida... ¿Hay alguien en tu vida que necesita misericordia? Es posible que sea perdón, que tengas que pedir perdón a alguien. Eso es mostrar misericordia. O quizás tengas que servir a personas que necesitan ayuda. Eso es amar la misericordia.
o amando a alguna persona que no lo merece, de esas que dices, es que no le saludo porque no se lo merece, pues salúdala, porque eso es amar la misericordia. Hermanos, nosotros, todos, cada uno de nosotros, tenemos la gran oportunidad en esta mañana de ser humanos y sus pies en este mundo perdido, que anhela la misericordia de Dios, que anhela la misericordia de Dios. Toda esa gente que anda perdida por ahí, anhela la misericordia de Dios. Dios puede ministrar su misericordia a través de nosotros. Entonces, ser un instrumento de Dios para amar la misericordia. Y eso es la segunda cosa que Dios les echó en cara a este pueblo de Israel y de Judá. Y ahora ya vamos con la tercera, que es humillarnos ante nuestro Dios. En una semana que nos queda para celebrar un evento que se llama, por supuesto, humillación, que nos vamos a juntar muchas iglesias de todo Madrid para humillarnos ante Dios. Un evento que va a ser especialísimo, ¿no? Entonces la tercera cosa, dice, humillarnos ante Dios. Mirad, hay otras traducciones, porque he visto este versículo en otras traducciones, y hay una que me gusta mucho, cuando habla de humillarse ante Dios, dice, andar humildemente ante Dios. ¿Por qué es más importante y por qué me gusta más? Porque enfatiza, hace hincapié, que humillarse ante Dios no es cosa de un día, de un momento, sino que es continuamente, tenemos que estar humillando ante Dios, ¿verdad? Andar, andar y andar. ¿Qué días andamos? Todos los días, ¿no? Andamos hoy, andamos mañana, andamos pasado y andamos por la mañana y por la tarde, ¿no? Pues así tenemos que hacer, dice, amar, andar humildemente con tu Dios. Hay que humillarnos, pero no solo un día, no solo vamos a humillarnos el sábado, nos humillamos todos los días ante nuestro Dios, ¿verdad? Mirad, la humildad es una virtud caracterizada por mansedumbre, por modestia, por paciencia y por sencillez, ¿verdad? Y de todo esto carecía a Israel y Judá, ¿verdad? Su pecado les volvió soberbios y orgullosos. En su arrogancia olvidaron a Dios, ¿no? De sus obras y de su misericordia. De ahí que Dios les pida que vuelvan a Él con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Pues su religiosidad no cubrían su arrogancia y altivez, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que humillarse ante Dios es un estilo de vida de todo cristiano. Tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Es andar diariamente con nuestro Dios. Reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos sus criaturas, pecadores que necesitamos de su gracia. Reconocer que no somos nada, que si somos algo y tenemos algo es porque Dios nos lo ha dado, porque Él es Dios creador y nosotros somos sus criaturas, ¿verdad? Fijaros, si os dais cuenta, las dos primeras prácticas que hemos hablado, la justicia y la misericordia, es algo que hacemos a nuestros hermanos, ¿verdad? Pero esta última es algo que trata de nuestra relación con Dios. Trata algo de yo y Dios, ¿no? Para andar humildemente con nuestro Dios necesitamos cultivar una relación con Él, escuchando su voz a través de la lectura de la palabra de Dios, llevándole nuestras alabanzas y cargas en oración. Necesitamos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, ¿no? Hay que querer seguir a Cristo más que a cualquier otra cosa. Eso también ya lo hemos hablado. Primero Dios, segundo Dios, tercero el prójimo y cuarto, ya, si acaso, nosotros. Y sobre todo no tratar de comprar la aprobación de Dios, ¿verdad?, con sacrificios extravagantes. No querer hacer transacciones con Dios. Dios, yo vengo todos los días al culto si tú me das.
Señor, si tú me das, yo te doy. No, eso no va a ningún lado. Esto es lo que hicieron esta gente, ¿verdad? Y por eso Dios le pidió esas tres cosas, ¿verdad? Cuando andamos humildemente con nuestro Dios, nuestra vida se hace eco de lo que Miqueas dice en un versículo del capítulo 4 y en el versículo 5. No, perdón, capítulo 4 al revés, capítulo 4 y versículo 5. Dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, Dios con minúscula, con su diosito, su diosito, algo insignificante, no con Dios. Muchas veces oigo algunas oraciones por ahí, porque yo, mi diosito, ¿cómo que tu diosito? Con Dios, con mayúscula. Dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios con mayúscula, eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Hermanos, termino. No debemos preocuparnos ya, no necesitamos preocuparnos más de lo que Dios espera de nosotros. Ya se nos ha declarado en esta mañana lo que es bueno, ya se nos ha dicho lo que cada uno de nosotros espera que hagamos en el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Hermanos, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos tiene este versículo colgado para que todas las personas lo vean. Además, lo tiene un sitio estratégico para que toda la gente que entre, y entra muchos visitantes, lo vean, ¿no? Hoy deseamos que Dios escriba este versículo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que el mundo pueda ver que Cristo vive en nosotros. Nos ponemos de pie.